que iniciamos este primer foro del Parlamento Abierto para estudiar a fondo la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos una matriz en propiedad de la CFE que concentra el 67% de la capacidad de las plantas del Estado a base de combustibles fósiles. Solo el 33% son plantas que producen energía limpia. Y con los planes que escuchamos todos que se tienen, que esto es mejorar la capacidad de las hidroeléctricas, construir una planta solar en Sonora y construir 6 plantas a base de gas natural, esta composición no solamente no mejora, empeora, baja la participación de la generación limpia en la propia CFE. La que sigue, por favor. Y el otro tema son los costos. Los costos de generación que la CFE le reporta a la CRE y que la CRE publica denotan claramente que son mucho más altos que los costos de la energía renovable que se detonó en subastas del sexenio pasado. Ese número que está ahí ya incluye en rojo el costo de la potencia y el costo del CEL. Con todo y eso, esa energía es más barata. Adelante, por favor. ¿Qué otro problema tenemos? El agua no nos alcanza. Lo que ven ahí es el ciclo pluvial. México depende de su ciclo pluvial, el cual se concentra entre mayo y septiembre. Con esa lluvia que la naturaleza y nadie más puede determinar, México ha conseguido generar hasta el 11% de la demanda de manera anual. En un muy buen escenario, ese 11 pasaría a ser el 13%. La que sigue, por favor. ¿Qué otro problema tenemos que resolver? Dinero. El presupuesto federal. El presupuesto federal tendría que desembolsar en los siguientes 15 años, y estos todos son números del PRODECEN, en los siguientes 15 años tendría que desembolsar más de 80,000 millones de dólares entre las líneas de transmisión, distribución y las plantas de generación. No tengo que recordarle a este Congreso lo que esto significa. No ha recibido la CFE a lo largo de esta administración presupuesto federal ni para construir plantas ni para mejorar las líneas. ¿Por qué? Porque el dinero siempre es escaso. La que sigue, por favor. De esta manera, ¿cómo considero que es posible resolver los problemas que acabo de describir y alcanzar los objetivos que, insisto, son todos los mexicanos tenemos acceso a energía barata, nuestra energía es limpia y de buena calidad? Bueno, más competencia donde debe haber. No debe haber en todos lados. La transmisión y la distribución es exclusiva del Estado mexicano a través de la CFE. Y la transmisión y la distribución hoy entregan dinero a la CFE, suministro básico, para que no suban más las tarifas. Es decir, en lugar de reforzar las líneas, estamos todos sosteniendo el nivel de tarifas que de todas maneras está subiendo con la inflación. Por lo tanto, meter más competencia resuelve, entre otras cosas, la posibilidad de que el Estado no tenga que invertir ahí donde no puede o no debe invertir, puede darse el lujo de no hacerlo. Necesitamos más energía renovable. Ya les mostré el cuadro. Claro que hay planes de la CFE de construir plantas de energía renovable, pero no va a ser suficiente. Y tercero, la Rectoría del Estado. ¿Cómo se ha resuelto la Rectoría del Estado en el siglo XXI? Fundamentalmente a través de organismos reguladores autónomos, técnicamente fuertes y, ojo, independientes de la agenda política. En términos históricos y como aspecto de pasado afectante,
Cuando Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio, también firmó una ley del Servicio Público de Energía, junto con un reglamento para concesionar a todos los particulares y transferir al capital todos los recursos de este país. A Ernesto Zedillo, las empresas extranjeras le exigieron que se otorgara certidumbre jurídica a sus inversiones y ganancias. Zedillo se sometió y en 1999 envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Esto no prosperó gracias a la intensa movilización sindical y particularmente del pueblo de México. Vicente Fox Quesada intentó culminar la exigencia de las empresas extranjeras y para ello propuso reformar la ley del servicio público, una situación que se vino abajo también gracias a la movilización de muchos mexicanos. En el gobierno de Felipe Calderón y en apoyo a los intereses privatizadoras de las empresas, este presidente demolió al país, prometió que bajarían las tarifas eléctricas y que México crecería a un ritmo agigantado. Nada de eso sucedió. Por el contrario, las tarifas subieron 28.8% en el último año de su gestión. El país se sumió en grave crisis económica, pero los únicos que ganaron fueron la iniciativa privada, las empresas extranjeras y los bancos. Los permisos de generación se multiplicaron y a partir de ahí han venido creciendo de manera exponencial hasta el momento en el cual abarcan el 62% de la generación eléctrica del país. Desde 1993, la Comisión Reguladora de Energía ha generado toda una serie de permisos a esos capitales extranjeros. En este momento suman más de 1.200 permisos. Ello les ha permitido a los capitales extranjeros crear un mercado eléctrico paralelo y eso lleva a una competencia contra la Comisión Federal de Electricidad y a eso responden las políticas privatizadoras de los últimos años. En 2013, Peña Nieto impuso una reforma energética que todavía sigue vigente. Esa reforma no fue motivada por causas nacionales ni originadas por graves problemas en el funcionamiento de CFE. Esa reforma fue impuesta por intereses del exterior. Ocurrió en el marco de un proceso de liberación de los mercados, en un contexto global de la transnacionalización de capitales. Respondió a la lógica de privatizaciones y desmantelamiento de la capital del Estado en el contexto de todo lo que dispuso Washington en un marco de gobernanza y sumisión para América Latina. En esa reforma de Zedillo se modificaron los artículos 25, 27 y 28 y con ello se multiplicaron las ganancias que de manera exorbitante han tenido las empresas extranjeras, así como el dominio y la exclusión de la Rectoría del Estado. Uno de los principales objetivos de esa reforma consistió en privatizar para luego desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. La fragmentaron, la disminuyeron y desde luego se originó toda una serie de pérdidas para el país. En esa época surge el problema mundial del calentamiento global y las energías limpias se convierten en una solución. Evidentemente se incorporan a estos procesos. México participa de forma muy activa en los compromisos a nivel mundial en materia ambiental y de detener el calentamiento global. Participa en una serie de acuerdos, está el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y un número importante de acuerdos. Y los países apoyan el desarrollo de estas energías a través de distintas figuras, tarifas, incentivos económicos, incentivos fiscales, créditos a bajo costo, pero hay un compromiso para desarrollarlas. Si podemos pasar a la siguiente. ¿Cuáles son los resultados? Obviamente, como en todo el desarrollo, hay beneficios y hay una problemática que atender. La industria eléctrica crece, se consolida y se diversifica. El gobierno no gasta en invertir para este crecimiento y no se endeuda. Existen opciones para fuentes de suministro tanto para CFE como para la industria. Se dan mejores precios,
energías limpias, los productos y las industrias mexicanas son más competitivas y se logra un crecimiento importante en materia económica. ¿Cuáles son los problemas? Pues también existen muchos. Hay una necesidad de reorganizar el sector, de modernizar la regulación, de fortalecer la infraestructura de transmisión para poder hacer llegar la electricidad a todos los consumidores. Hay cuestionamientos sobre las estructuras que se presentan en la ley, que habrá que revisar, y se busca una transición de los esquemas legados a este nuevo orden regulatorio de la industria. ¿Qué pasa en el 2013? Así llegamos. El objetivo de esta reforma es modernizar y regularizar el sector. Yo no creo que el objetivo haya sido destruir a la comisión, sino reordenar la participación de todos los integrantes. Se da bajo un esquema de colaboración entre el Estado y los sectores privado y social, y se establecen a nivel constitucional los principios que la rigen. No monopolio y la participación de la libre competencia, reguladores autónomos que puedan mantener decisiones técnicas alejadas de ideologías y de intereses políticos, un principio de sustentabilidad de protección del medio ambiente, una transición energética hacia las energías limpias, operación eficiente con conceptos como el acceso abierto, el despacho económico, y todo otra vez bajo la rectoría del Estado. Y habrá que trabajar en el fortalecimiento de la CFE, inversión en transmisión, migración de algunos esquemas, revisión de costos y la eliminación de beneficios justificados. Pero mejorarlo no significa destruir todo lo que hemos avanzado. ¿Qué enfrentaríamos con la reforma que se está presentando? Yo identifico daños irreparables. Se cancelarían, la reforma prevé cancelar el 62% de la generación nacional, por la cancelación de los permisos. Esto nos traerá una insuficiencia de generación. Alrededor del 50% del país podría quedarse sin luz. Esto traería un paro económico en la industria y el comercio al no contar con electricidad. Generaría una pérdida de empleos. El país tendrá que pagar indemnizaciones billonarias con recursos del pueblo. Nos someteríamos a sanciones internacionales bajo tratados internacionales y acuerdos de protección de las inversiones y en materia ambiental. Habría un daño muy grave en la calificación crediticia del país y un daño de reputación a la confianza en México. Creemos que se puede mejorar la regulación sin destruir. La electricidad hoy es demasiado importante para el país, es demasiado costosa y requiere de tecnología muy compleja. Nadie puede hacerlo solo. La solución requiere colaboración bajo un Estado rector y con la participación de los tres sectores. Debido a que la electricidad es indispensable, el sector eléctrico representa un gran negocio. Por eso, desde finales del siglo XIX, llegaron a México compañías privadas a producir electricidad. La función social de las compañías ha sido aumentar las ganancias de sus accionistas, y en México el Estado tuvo que intervenir en defensa de los consumidores desde el Porfiriato. Desde 1937, con la CFE, se avanza en la electrificación del país porque a las compañías privadas no le interesaban las zonas pobres, porque no era negocio. En 1960, López Mateos nacionaliza la industria eléctrica ante la presión constante de los privados por aumentar las tarifas y a su falta de inversión para continuar con la electrificación. Solo el Estado podía generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la electricidad para el servicio público. Pero desde 1992 se permite a privados la generación de electricidad en esquema de productores independientes, de autoabasto y otras modalidades, en contra de lo que señalaba la Constitución. ¿Cómo llegamos a la reforma de 2013? Esa es una pregunta muy inteligente. Los felicito, diputados. Desde finales del siglo pasado, muchas compañías privadas han diseñado esquemas para desregularizar o privatizar el sector eléctrico en el mundo por medio de estafas, y a eso le llaman modernización. Estaban apoyadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
bancos de desarrollo, otras organizaciones y hasta el gobierno de Estados Unidos, que por ejemplo presionó desde 1996 para que se aprobara el proyecto de venta de energía de Enron en Maharashtra, en la India. El paso 1 para presionar a los gobiernos para permitir a los productores independientes de energía con contratos asegurados de venta de electricidad a las empresas públicas por muchos años, lo que ha llevado a que éstas tengan que cerrar sus plantas, como la CFE en México. Esa es la causa de la ley secundaria de 1992 y de la reforma de Peña Nieto de 2013. Por eso actualmente la CFE tiene la obligación de comprar la electricidad a los productores independientes por muchos años a precios que van creciendo. Les compra el 31% de toda la electricidad producida en México. Cuando esos generadores tienen excedentes, no se los dan a la CFE, sino que violando la ley, los venden a otros. Por eso tienen que cancelarse esos contratos. La reforma energética de 2013 se basó en los mismos engaños y fracasó. Subieron los precios de la luz y es insostenible. La base de sus leyes se ha diseñado en otros países. Es muy claro. Y no es creación de nuestros funcionarios neoliberales. Estos solo las adaptaron, dañando al sistema eléctrico nacional y a su gente, lo que no sorprende, dado los ejemplos que ya les he dado. La gran mayoría de los contratos de autoabastecimiento se usan para vender electricidad a clientes disfrazados de socios, haciendo de esta manera lavado de electricidad, que parece ser un negocio creativo, pero que al hacerlo violan la ley. Por eso es que este tipo de generación se tiene que cancelar. No olvidemos que con la reforma de 2013, por ejemplo, se fondió el pasivo laboral de la CFE con 161,000 millones de pesos. Se destinaron transferencias para cubrir las insuficiencias tarifarias que para el 2019 sumaron 252,000 millones de pesos. Las insuficiencias tarifarias son la diferencia entre lo que le cuesta comprar la energía a suministro básico y lo que cobra en la factura. Otra forma en la que se reforzó la salud financiera de la CFE fue a través de la socialización de los costos del generador de intermediación por 20,000 millones de pesos. La creación del Fondo de Servicio Universal Eléctrico para llegar a las poblaciones más alejadas, que para 2019 sumó 6,000 millones de pesos. Todo esto es muy difícil de reconciliar con el mensaje que escuchamos de que el marco jurídico actual crea condiciones desfavorables para la CFE. La CFE tuvo un desempeño positivo en los años posteriores a 2015, año en el que se asumió el pasivo laboral, en donde se observaron márgenes de rendimiento netos de 19.28% en 2016. Ahora, en 2020 se decidió cambiar nuevamente las condiciones de edad y antigüedad de los trabajadores de la CFE, creando de nuevo un problema financiero para esta. El margen neto de rendimiento de la CFE en 2020 fue de menos 17.24%. Los beneficios ganados en el tiempo se destruyeron. La discusión no es sobre la CFE, sino sobre la capacidad de generación de la CFE. CFE Transmisión tuvo un resultado positivo de 18,000 millones de pesos en 2019. Sin embargo, es incontrovertible que el costo de generación privada es menor que el de la CFE. El promedio del costo de generación de la CFE en 2020 fue de 1,413 pesos por megawatt hora, mientras que el promedio de los productores independientes de energía es de 1,124 pesos por megawatt hora y el promedio de las subastas de largo plazo es de 401 pesos por megawatt hora. Esta además es energía limpia. ¿Por qué? Se llama cambio tecnológico. El sol y el viento no cuestan. Dicho sofisticadamente, la estructura de costos variables es muchísimo menor. Que la CFE sea un generador más caro, más sucio y menos eficiente que los generadores privados se debe a que los generadores privados han podido invertir en plantas nuevas, más eficientes y menos contaminantes. CFE no lo ha podido hacer porque los recursos públicos son limitados. Las necesidades del país son crecientes y el verdadero foco estratégico de la empresa estatal debiera estar en el transporte tanto de combustibles como de electricidad. No hay un dilema entre privados y CFE, se necesitan los dos. Lo realmente importante no es quién genera, sino quién lo hace de la forma más barata y limpia posible. Derivado de la reforma del 2013
Y con la entrada en operación del mercado eléctrico mayorista en el 2017, la participación de los productores privados, sobre todo los provenientes de la industria eléctrica, y los generadores de autoabastecimiento con sus socios clientes, incrementan de manera importante su participación, pasando de un 18% en 2017 a un 31% en el 2021. Asimismo, se observa una participación sostenida de productores independientes de energía, los cuales deberían entregar el total de su capacidad a la CFE, cosa que no es totalmente cierta. En contraste, se observa una caída sostenida de la participación de la generación de plantas activo de la CFE, pasando de un 54% en el 2017 a un 39% en el 2031, resaltándose que de continuar con el esquema actual, el pronóstico es que la CFE caerá en una participación hasta el 16% en el 2030. Para incrementar su participación, la CFE se valió de todas las tecnologías de generación con las que cuenta. La hidroeléctrica, por ejemplo, incrementó hasta en un 21% su generación, cuando normalmente esta genera entre un 7 y 8% por términos de mercado. Lo mismo sucedió con otras tecnologías de la CFE. El evento ocurrido en febrero es un claro ejemplo de la importancia de contar con principios de confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional que deben de estar sobre cualquier condición de mercado y rentabilidades. No puede ser más evidente que se debe recuperar y fortalecer el sector eléctrico nacional a través de la única empresa del sector comprometida con el desarrollo del país y el bienestar de las y los mexicanos. Este primer foro ha logrado el objetivo, es decir, poner sobre la mesa las visiones que hay sobre este tema. Hemos escuchado a profundidad lo que especialistas que amablemente han atendido el llamado, la convocatoria de esta Cámara de Diputados. Yo les aprecio a ellas y a ellos el haber estado aquí, dedicarnos su valioso tiempo y también especialmente agradecerles a quienes nos estuvieron siguiendo por el canal del Congreso y por todas las plataformas de streaming que tiene la Cámara a través de sus redes sociales y de nuestro portal. La cita en caso de comisiones será el próximo lunes 24 y este miércoles continúa los foros de Parlamento Abierto con las otras dos modalidades, debate en canal del Congreso y reunión ante la Junta de Coordinación Política. Por su atención a todos, a las diputadas, a los diputados asistentes de manera presencial, a quienes lo siguieron a distancia y también a los medios de comunicación. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.